que ustedes hacen, ¿tiene paciencia todavía? Nehuen Fariña es consultor docente universitario y a su vez es parte de muchos de los estudios de opinión que se suelen hacer con los más reconocidos que hay en todo el país. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laureano. Un gusto estar acá y saludarlos. Un abrazo grande a Suni, que hoy nos hablamos y le dije, mirá que traigo a tu hijo. No, voy a estar pendiente. Ella siempre está pendiente en realidad. Nehuen, primer análisis. La paciencia de la gente después de 8 meses y con todo lo que ha pasado en esta Argentina, ¿se sostiene o se va desgastando? Naturalmente la imagen del presidente hoy está sufriendo, como hacía rato no sufría, pérdidas prácticamente semana a semana, ¿sí? Lejos quedó ese 56% de la segunda vuelta del año pasado, que hoy se configura en un 40% de apoyos duros, y te digo que cada día se cae más. Haciendo matemáticas rápido, podemos decir que el gobierno hoy se ciñó a su núcleo más duro, ¿sí? Esa primera vuelta con 30% y ese 10% de Patricia Bullrich con la expresión más dura de lo que era Juntos por el Cambio. Entonces, hoy la pregunta es, ¿qué expectativas tienen las personas respecto al año que viene? Porque te digo un poco más, no hay que mirar tanto el presente, ¿sí? Porque hoy el presente, en la mayoría de las encuestas, casi el 80% de los encuestados te contesta que está mal, ¿sí? O sea, hay un consenso unificado respecto a que la situación es mala. No es el camino deseado. Económicamente estoy mal. Ahora, la diferencia es cuando uno pregunta por el año siguiente, es decir, ¿qué perspectiva tiene usted de estar mejor el año que viene? Y bueno, y ahí un 50% de los encuestados te dice, bueno, yo creo que voy a estar mejor, ¿sí? Bueno, entonces, en la medida que Javier Milei no logre consolidar resultados en el corto plazo de medidas económicas, ese número va a ser cada vez más chico, ¿sí? Y es el número que se viene achicando. Hace 3 meses era un 70%, hace 2 meses bajó a 60%, hoy está en 50%, ¿sí? Cuando esas expectativas de mejora del año que viene empiecen a ser cada vez más chicas, bueno, ahí el gobierno va a encontrarse en un verdadero problema porque se va a afectar su núcleo de sustentación de votos, ¿sí? Pero ahora, también está el otro lado. Hay un 50% de argentinos que te dicen, voy a estar mal también el año que viene. Entonces, ¿qué le decís a ese argentino que te dice, hoy estoy mal y el sacrificio que estoy haciendo para el año que viene no me va a servir de nada porque voy a estar peor? Digo, el panorama realmente es desolador si miramos en ese sentido, y eso hoy también habla un poco de lo difícil de la oposición para conducir ese descontento y esa falta de esperanza también hacia lo que viene. Silvia. Y en general, digo, porque han pasado tantos gobiernos tan diferentes, hablando, digo yo, antropológicamente, ¿cómo son los argentinos? ¿Son de bancar o hay una diferencia a lo que está pasando ahora con Milei a otros gobiernos? A este presidente le estamos dando todas las licencias que no les hemos dado a los anteriores presidentes, y eso me parece que está claro, y viene de la mano del hartazgo y el cansancio respecto a las dos opciones anteriores. Y eso me parece que se ve, y se ven todos los estudios. Ahora bien, si nosotros miramos la comparativa de cómo inició a los 8 meses Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato, tenía aprobaciones del 75% más o menos. Si miramos Mauricio Macri en el 2015 a los 8 meses de mandato, también 70-65%. Alberto Fernández los primeros meses, ya poquito más del primer semestre de la pandemia, también 70-65%. Hoy Milei tiene apenas un 45%, en el mejor de los casos 50% de aprobación. Ya de base tiene 15 a 20 puntos menos que los anteriores 3 presidentes en el mismo mandato. Bueno, nos habla de una debilidad, inclusive con todas las licencias que le estamos permitiendo. Claro. Entonces, hay una debilidad muy marcada del presidente que es, de vuelta, sin respuestas en el corto plazo en lo económico, tiene todos los condimentos para una tormenta perfecta. Hablamos de Milei, pero hablamos del gobierno también. Quiero saber cuánto influye en este porcentaje quienes están detrás de Milei. Petovelo, Caputo, Sturzenegger, ¿son también un factor importante como para que la imagen de Milei haya caído tanto? La verdad que hoy es un soliloquio de Milei, ¿sí? Con la única excepción de la vicepresidenta Victoria Villarroel. Hoy Victoria Villarroel tiene diferenciales incluso mayores que Milei en gran parte de la Argentina y en gran parte sobre todo de segmentos etarios donde el presidente hoy la verdad que tiene malos números, ¿sí? La verdad, ¿a qué le atribuimos esto? Todavía es una incógnita, ¿sí? La última semana de diferenciación con Milei de la vicepresidenta, la verdad que
que está dando mucho que hablar, ¿sí? Sus agendas regionales también, digo, ella está aprovechando en parte el vacío que deja Milei ante los reiterados viajes al exterior. Entonces la verdad que eso es algo que estamos empezando a notar en los estudios de opinión pública, donde hay una diferencia de imagen, y Victoria Villarroel hoy, si no es la mejor la política con mejor imagen, pega en el palo, ¿sí? Y el resto, Caputo, Petovelo y demás, la verdad que son actores de reparto, ¿sí? Hoy no tienen una presencia muy grande, es Milei y un poco más. Digo, Victoria la vicepresidenta en esta semana se está empezando a tener una visibilidad mucho más grande. Bueno, quedará por ver cómo eso sigue evolucionando en las semanas posteriores. Pregunto, en realidad van dos. Una vinculada a Macri. Cuando Macri habla, ¿tiene fuerza? ¿Tiene la misma fuerza de un ex presidente estadista? ¿O la gente sigue pensando lo mismo de Macri cuando no lo eligió para ser reelecto? Y la segunda, al no haber una figura fuerte enfrente, ¿se va a dirimir el poder dentro de la misma Libertad Avanza? Por ejemplo, Milei versus la vicepresidenta Villarroel. Bueno, ahora Macri hay que leer siempre la segunda línea. Macri sigue siendo uno de los políticos con peor imagen, junto con Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Son dos políticos los cuales el pasado les pesa mucho, ¿sí? Ahora bien, hay que leer la salida de Macri y lo que está pasando con el PRO con un dato clave, que es cuánto mide el PRO a nivel nacional. El PRO hoy a nivel nacional no mide más de 7 puntos, ¿sí? Junto con el radicalismo, Pero digo, ¿y ahí a la Libertad Avanza le sirve el PRO? Bueno, ¿O es un collar de sandía? Hoy la Libertad Avanza se ha deglutido la base electoral tanto del PRO como del radicalismo, de lo que era Juntos por el Cambio a nivel nacional. ¿Sí? Ahora bien, Macri está tratando de hacer resurgir, digamos la fuerza nacional del PRO, justamente para tratar de tener peso electoral. Y ahí es donde te preguntaba lo de las diferencias internas. ¿No podría ser a propósito eso de mostrar dos figuras fuertes porque el año que viene se va a dirimir ahí? ¿Sabés dónde eso toma especial relevancia, Laureano? En las distribuciones proporcionales de los diputados nacionales y sobre todo de las senadorías. Si el PRO y la Libertad Avanza logran esta suerte de cambio con matices o de oficialismo con matices, probablemente intenten en provincias más oficialistas como Córdoba, por ejemplo, obtener el primero y el segundo lugar. En lugar de que la Libertad Avanza y el PRO se confluyan en una lista única que saque el 40% de los votos, ¿sí? Y dontee entre el primero y el segundo y le dé diputados nacionales, por ejemplo, a las segundas fuerzas, hacer el juego de salir primero y segundo o primero y tercero, ¿sí? Y con eso lograr, aunque sean algunos diputados nacionales más o algunos senadores más en algunas provincias. Entonces se puede leer en ese sentido, pero hoy el PRO tiene una debilidad electoral muy grande, ¿sí? En todo el país, y el radicalismo también. Y esa es la gran duda que tienen de los espacios que conformaban En Paz Descanse Junto por el Cambio, sobre qué van a hacer hoy con un Javier Milei cada vez más fuerte, en este sentido, ¿no? En medir electoralmente lo que era suyo. Hablando de elecciones, hablando de oposición, ¿quién se perfila con mayor fuerza en la oposición? ¿Hay algún político o todavía es ausente? Bueno, esa es la gran pregunta, la gran pregunta. Sobre todo por la ausencia. Hoy la opositora que más votos tiene y que más relevancia tiene, nosotros hemos hecho un estudio digital y la única opositora que lograba generar conversación era Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ¿Pero a qué nivel? Con los techos, a un nivel no cercano al presidente, pero dentro de la esfera opositora, la que más relevante fue, con las críticas. Ayer incluso en algunos medios se decía que estaba polarizado, que estaban 40-40. No, ella hoy, si bien Cristina cuando no habla, el mejor le va. ¿Sí? Cristina cuando está en silencio, generalmente sus números positivos suelen subir. ¿Sí? Pero todavía tiene muchas resistencias como para liderar, ¿sí? Una nueva reconversión del peronismo. Entonces, hoy yo miraría con mayor atención a los gobernadores nuevos, el de Chubut, Torres, el de Córdoba, Yarlora, el de Santa Fe, Puyaro, ¿sí? Me parece que son posibles pretendientes serios a una oposición hacia Milei,
Pero en el peronismo hoy todavía eso es muy difícil porque tanto Kicillof como Cristina tienen techos muy marcados. Sí, vimos muchos del sector de la oposición que en su discurso dan a entender que no quieren que este gobierno siga y prefieren que caiga ya. ¿Puede llegar a una imagen fuerte como para llegar a hacer tambalear de esa forma al gobierno nacional? Yo creo que incluso esas hipótesis, el famoso club del helicóptero, le sirven a Milei para diferenciarse aún más. ¿Sí? Cuanto más alto sea el nivel Cuanto más lo victimizan, mejor lo ubican. Exactamente, mejor lo ubican. Milei performa mejor en la confrontación. Digo, a Milei le gusta pelear. Entonces, el club del helicóptero, esto de la debilidad institucional, esto de las marchas, es el terreno en el que la Libertad Avanza mejor se mueve. Entonces, una oposición coherente y estratégica debería salir de ese lugar. Por eso es que a Milei le es tan gratuito, si se quiere, confrontar con figuras como Kicillof, por ejemplo. Claro, sí. Claro. Y en el ámbito internacional, ¿le suma a Milei enfrentarse a otros presidentes? Ya vimos varios enfrentamientos. ¿Le suman algo? Bueno, él tiene casi, él es referencia de una derecha internacional, eso me parece que está claro. Digo, Vox, Elon Musk, el Partido Republicano ahora en Estados Unidos, digo, lo toman como referencia a Milei y hay una influencia de las ideas de Milei en las agendas de otros partidos más de derecha internacional. Ahora, en Argentina la verdad que eso es muy marginal, ¿sí? Digo, no nos tenemos que olvidar que Argentina y sobre todo las realidades regionales están muy lejos, ¿sí? De esas discusiones. Entonces, si bien Milei tiene una base ahí de escucha y sobre todo de relevancia a nivel internacional, poco importan las agendas regionales cuando tenemos 55-60% de pobres. ¿Sí? 55 en general, y la pobreza en jóvenes generalmente es 15-20 puntos más arriba, así que hablemos de 65-70% de pobres menores de 16 años. Entonces, no es muy chiquito hablar de Vox o hablar de Trump cuando la realidad regional hoy es muy, muy dura. ¿Cuánto se valora el plan motosierra? Es decir, ¿cuánto se valora en lo popular que el presidente achique el Estado, ajuste, muestre que en realidad viene a gastar menos? Bueno, ese forma parte de un capital simbólico muy importante que tuvo Milei, y creo que ese ha sido uno de sus grandes logros, por así decirlo, correr la frontera de lo que se puede decir. Hoy, desde el Estado, de un gesto por parte de la política hacia la ciudadanía, ¿sí? La pospandemia fue muy fuerte, todavía seguimos estudiando los efectos de la pospandemia. Que nos ha dejado. Entonces, en ese sentido, el electorado hoy valora esas discusiones y sobre todo valora esos gestos y necesita ver que todo el arco político, no solo el oficialismo, los encarna. Por eso va a ser clave. Ahora bien, si uno empieza a hilar fino en los números del Estado, ¿sí? Prácticamente Milei ha hecho una ínfima parte del recorte que ha prometido, y recortar muchas veces o el ahorro, ¿sí? No viene de la mano con la expansión de la economía. No. Y es muy difícil explicarle eso a la gente. ¿Sí? Es decir, voy a recortar, pero recortar significa que tengas menos dinero en el bolsillo. O sea, la macro no es popular. Bueno, le han dicho a Milei en estas semanas, prestarle más atención a la micro, porque la macro es hermosa y pareciera tener todo atado en los resultados del gobierno, pero en la micro la gente, la microeconomía, ¿no? La economía del hogar. La del bolsillo, la del supermercado. La de voy al supermercado y está todo 5 veces más caro. La de no me alcanza. Digo, hay un dato que salió hoy también, que 7 de cada 10 argentinos usan ahorros. Ahorros. Para comer. La clase media hoy se ha empobrecido a un nivel que prácticamente ya la clase media baja está dejando de existir. Ese atributo único que tenía Argentina en Latinoamérica, ¿sí? Que era una clase media muy fuerte, hoy está dejando de existir, producto que ya lleva casi 8 meses, 9 meses de pobreza inusitada y de costos altísimos. Cuando vos le hablás al común de la gente y le decís, bueno, no, estamos mal, sí, te dicen sí, la verdad, no me alcanza que yo, pero cuando le hablas de Milei es como que, bueno, no, pero hay que bancar al presidente porque no queremos volver a la época más cercana, Alberto, Cristina, hasta Macri, ¿no? ¿Cuánto aguanta eso? Esa es la gran pregunta también. Digo, hoy cada vez menos. ¿Sí? Hoy cada vez menos. Y en tanto, yo creo que hay un dato que es el poder adquisitivo. Generalmente se mide por RIPTE, que es el promedio de cuánto los salarios compran en la economía.
Me parece que ese es el dato. En la medida que el RIPTE, que el poder adquisitivo de los salarios suba, bueno, hoy Milei va a tener algunos tiempos más de gracia. Ahora, los valores, no quiero mentir, no soy economista, pero entiendo que tenemos uno de los peores poderes adquisitivos en la historia reciente, ¿sí? De la región y de la historia reciente. Entonces, la verdad que esa es una incógnita. Y como te digo, cada vez menos. Hoy la Libertad Avanza tiene un núcleo duro, ¿sí? Que no es para nada desdeñable. ¿Qué es un 30, un 40? 40%. 40% más menos, ¿no? 40% más menos, que es sus 30% de la primera vuelta, más un 10% que ha obtenido de Juntos por el Cambio. ¿Sí? La expresión más dura es Juntos por el Cambio. Y digamos un 60% por fuera. Ahora bien, lo que está por fuera es muy heterogéneo. Ahí podemos incluir partidos provincialistas, como lo es aquí en Misiones, en Río Negro, en Neuquén. Podemos usar un radicalismo más opositor, un peronismo kirchnerista, un peronismo no kirchnerista, así, bueno, todas las expresiones. Y la gran ventaja que tiene Milei es que eso está muy diversificado y los 40 que tiene él están muy unificados. Claro, aprovecha que enfrente no hay una fusión opositora. Exactamente, y probablemente no la haya hasta muy cerca de la nueva elección presidencial en el 27. Sí, a ver, ¿qué va a pasar el próximo año? Vamos a lo más cercano. ¿Puede no es motosierra, ya es tijera, porque la motosierra nunca se implementó, bajar un poco, calmar un poco como para en los meses de elecciones del año que viene poder tener lo que quiere Milei en cantidad de votos? Si hace eso no cumple las metas fiscales entonces está casi te diría en una encerrona. Sí. Hoy ya el FMI no le está aprobando las metas fiscales porque no las está cumpliendo. Ni hablar de los desembolsos de dólares, la salida del cepo. Hay muchos objetivos económicos que está, al menos las metas de difícil cumplimiento, se ha logrado mucho por otros lados, sin embargo, pero la verdad que es casi objetivos contradictorios, la expansión de la economía y el cumplimiento de todas las metas fiscales que tiene este gobierno. En un ratito con Nehuen vamos a hablar de cómo nos ven en la región. Y también me gustaría saber su opinión respecto de esta visión que tendría la Libertad Avanza de no meterse en algunos distritos, sino asociarse. En Misiones se habla de ese famoso pacto, ¿no? Entre Guillermo Franco, Carlos Rovira, como para no te metas acá, que nosotros te apoyamos y te votamos lo que vos necesites. Mirá que han andado por varios lugares recolectando información, charla con mucha gente, así que estén atentos a esa opinión. Breve pausa, ya volvemos. Mucho ruido informativo en todas partes. Despeja tus dudas en Primera Plana. Sexta temporada. Vos ves Nehuen Fariña, nuestro amigo consultor, docente universitario, es politólogo. ¿Vos ves a una Libertad Avanza poniendo candidatos propios o asociándose en la mayoría de los distritos donde el año que viene se juega nada más y nada menos que el Congreso, ese Congreso que le trajo tantos dolores de cabeza hasta ahora? Bueno, ahí hay algo fundamental y es que hay que entender, cada provincia es un mundo, ¿sí? Por ahí a veces la consultoría porteña brinda recetas unívocas para todo el país y ahí se equivoca feo. Cada provincia tiene su estructura de acuerdos propia y hoy la Libertad Avanza está avanzando, valga la redundancia, en esos armados. Y ellos tienen el gran desafío de que renuevan 2 diputados. Los diputados que son los lugares en su momento tenía Milei y Villarroel. ¿Sí? O sea, va a ser pura ganancia lo que obtenga la Libertad Avanza. Ahora bien, ¿qué estrategia tienen en cada distrito? Está variando de acuerdo a la estructura de acuerdos local. No es lo mismo. Porque no se ven dirigentes puros, libertarios, con la imagen suficiente como para decir, está bien, vos le ponés al lado la cara de Milei y probablemente vaya solo, digamos, no importa. Puede ir Laureano, que no existe, y puede ganar la elección, ¿no? ¿Te ve como diputado nacional nunca, el año que viene? No, nunca. Laureano diputado, dale. No, bueno, es cómo hacer mileísmo sin Milei, ¿sí? Las elecciones provinciales de la Libertad Avanza prácticamente hoy van a ser, si no muy malas, prácticamente no hay una intención concreta de construcción allí. Sería muy raro pensar a la Libertad Avanza con un concejal en Bernardo de Irigoyen o un concejal en Posadas, ¿sí? Ahora bien, la construcción nacional va a depender mucho de cada provincia, sobre todo porque en Misiones, por ejemplo, la repartija, si se quiere, es distinta. Tenés a la Renovación, tenés al peronismo y tenés a lo que era Juntos por el Cambio, el pro peronismo UCR, ¿sí? Entonces,
por ese lado ahí ya la división es distinta. Que no es lo mismo de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que ahí sí hay una línea un poco más clara. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y dónde está más fuerte? ¿Dónde creció más la libertad? Si va, quitando Buenos Aires, ¿dónde se observa? De hecho, en provincia de Buenos Aires y en capitales es donde peor le va. Ajá. Generalmente la Libertad Avanza tiene una fortaleza muy grande en esta región, en el nordeste. ¿Sí? El nordeste es una de las mejores regiones, en el noroeste y en la Patagonia. Claro. ¿Sí? Pero no Tucumán, Misiones. Sí, pero no tiene nadie, no hay nadie que sea el bendecido o la bendecida acá. Acá están súper atomizados, ¿no? Bueno, no, acá no mostraron. Bueno, no. Y ese va a ser un gran desafío, porque sobre todo no mostró, porque no tienen mucho para mostrar. Aparte, es muy difícil, porque cuando uno compra a Milei, compra más las formas que el fondo, ¿sí? Compra el hartazgo, compra el castigo hacia una casta política, ¿sí? Que se ha enquistado en el poder. No compra tanto las ideas de Hayek o el liberalismo, ¿sí? Entonces, cuando hoy tenemos nuevos dirigentes que hablan de las propuestas libertarias y quieren sortear su sueldo o quieren hacer las mismas cosas que hacía Milei, fracasan porque no son Milei. Entonces, las personas que puedan adaptar ese discurso de hartazgo a realidades provinciales, estoy haciendo consultoría gratis para los próximos candidatos liberales. Escuchen, atentos. Son los candidatos que mejor le va a ir porque tienen que tratar de adaptar esa expresión de Milei a su realidad regional, no copiarlo tal cual. ¿El blend misionero puede funcionar? Lo que buscan de mezclar un poquitito entre el oficialismo acá con el oficialismo a nivel nacional. Bueno, ese es el gran desafío. ¿Sí? El gobierno lo ha hecho siempre muy bien. ¿Sí? Ahora pareciera estar teniendo mayores problemas en esta nueva etapa, sobre todo porque lo liberal, o al menos este nuevo movimiento, tiene un gran requisito que es ser nuevo, tener novedad. Sí. ¿Sí? Y es muy difícil para la política generar dirigentes carismáticos, empáticos, que sean nuevos. Digo, lo que más le ponderaban las personas a Milei era esa novedad. ¿Sí? Y hoy no tenés eso un poco. Leí en las últimas horas como que hay un debate incluso dentro de la misma Libertad Avanza respecto de algo que realmente es muy fuerte para el gobierno de Milei, que son las redes sociales. Hay gente que dentro del propio gobierno se siente incómoda por el ejército de troll de acuerdo a donde vaya, ¿no? Bueno, ahora se empieza a ver de que hay contratados en Chile, en Uruguay, en Paraguay, que hablan de Argentina como si viviesen en Misiones, ¿no? Algo obvio, pero que por ahí la gente pensaba que eran argentinos opinando de Argentina. ¿Es ahí donde se va a dar la batalla del 2025? ¿En las redes sociales? Bueno, es sin duda alguna la mayor fortaleza de Javier Milei, ¿sí? Y eso está claro. Hoy las redes sociales es el espacio donde mayor ventaja le saca al resto del círculo político. Ahora bien, hay algo que omiten la mayor cantidad de los informes o de los análisis de las métricas digitales, que es justamente discernir lo que se conoce como tráfico automatizado, los bots. Generalmente vemos publicaciones del presidente o de todos sus gladiadores digitales, como me gusta decirlo a mí, con muchas interacciones, con muchos likes, con muchos retweets. Bueno, gran parte de eso, o de lo que la consultoría o los analistas vemos, muchas veces está inflado y es muy difícil, incluso para las mejores herramientas de lo que se conoce como social listening, que es la escucha digital, discernir qué es real y qué es fake. Entonces muchas veces no hay que sobredimensionar el poder de las redes sociales, porque muchas veces es solamente una expresión de este tráfico automatizado de estos bots o trolls, que no quita que la oposición hoy está años luz de generar lo que genera Milei en redes. ¿Sí? De presentarle batalla ahí, ¿no? De presentarle batalla. Eso es sin lugar a dudas. Siguen usando un manual de siglo XX para hablar en redes, cuando Milei es genuino en redes sociales y de ahí su gran éxito. Digo, incluso es genuino hasta por demás. ¿Sí? Digo, muchas veces con todo, muchas veces roza lo bizarro para un presidente. Y uno de los atractivos que tenían con los jóvenes sirvieron para las elecciones. ¿Se mantiene el interés de los jóvenes o sacan chispas solamente cuando aparece algo? No, bueno, es el segmento que más hay que estudiar a los jóvenes, porque generalmente son los más fluctuantes. Claro. En el 2015 votaron a Macri, en el 2019 volvieron a votar a Alberto, en el 23 votaron a la Libertad Avanza. Podemos hablar de una juventud, de vuelta, lo dijimos en el bloque anterior, 15 a 20 puntos más de pobreza generalmente en jóvenes. Es un segmento que toda la clase política año a año le ha fracasado.
¿sí? Entonces es muy difícil volver a darle esperanza a este joven y no pretender que opte por alternativas más radicalizadas, ¿sí? Hoy te diría que la proporción de jóvenes masculinos, hombres sobre todo, es de 7-3 a favor de Milei. Opa, Claro. sí, es un montonazo. Claro, por eso digo, siguen todavía. Pero las mujeres jóvenes, no. Las mujeres jóvenes tienen una distribución casi pareja o incluso más negativa hacia Milei. ¿Sí? Milei casi que hoy está convirtiéndose en un fenómeno de jóvenes hombres. ¿Cómo se explica el tema de las leyes de género? ¿O por qué será? Bueno, eso es algo que... La medida que tomó, digo. Eso es algo que... Pero el discurso. Bueno, sí, el discurso parece que el también, discurso pero está que sí, clarito, es ¿no? un discurso... Eso es algo que a mí me gusta. Obviamente esto hay que estudiarlo mucho. Yo, por ejemplo, la última revolución feminista, yo digo que tuvo en parte una vocería hacia el hombre joven, ¿sí? Que casi se ha olvidado de hablarle, ¿sí? Entonces hoy vos tenés muchos fenómenos como ser la alta ludopatía, niveles de depresión muy altos, Sí. en un segmento muy exclusivo que son jóvenes hombres menores de 35 años, ¿sí? Que vienen en parte también o que vinieron bancándose toda esta última crisis, ¿sí? Sobre todo eran los trabajadores informales, los jóvenes trabajadores informales. La Entonces, mano de obra barata. la mano de obra barata. Entonces, ese es el núcleo, si se quiere, el primer metro cuadrado por el que inició Milei, ¿sí? Claro. Y por el que se sienten más fanatizados, por así decirlo. Y Sí, también sumar que hay toda una estrategia por parte de la comunicación de la Libertad Avanza de hablarle a ese segmento. La última de mi parte, chicos, vamos con las últimas tres. La mía tiene que ver con la región. Nos peleamos con Lula, Lula nos salva en Venezuela. Con Peña nos llevamos bien. Con el de Uruguay y tuvimos un chispazo, pero parece que se arregló después del último encuentro que tuvieron. Digo, los países de la región, ¿cómo nos ven? ¿Con ganas de ayudarnos o librados a nuestra suerte y que Dios ampare a los argentinos en este gobierno? Argentina hoy es casi como un punto de referencia para lo bueno y para lo malo, ¿sí? Es decir, si le preguntamos a Bolsonaro, te dice, bueno, necesitamos un presidente como Milei. Lula se diferencia por la negativa y dice el loco Milei. Digo, más allá de eso, sobre todo Brasil y sobre todo una persona como Lula que entiende la praxis política, muchas veces sale al rescate porque entiende que hay, por ejemplo, canales diplomáticos que no se deben romper, digo, como es el cuidado de la embajada argentina en Venezuela, negociaciones de más alto nivel, por ejemplo con Paraguay, como tiene que ver con la hidrovía, ¿sí? Que es causa nacional allá en Paraguay, digo, que más allá por ahí de lo que es la discusión mediática, estos presidentes mantienen, pero que están viendo en Argentina una contraparte que no es seria, ¿sí? Hace poquito pasó que Cancillería contradijo a Diana Mondino cuando Diana Mondino salió al reconocimiento de Edmundo González, el presidente de la oposición venezolana. Digo, bueno, entonces pareciera, nunca había visto una cosa así. Pareciera hoy que el gobierno liberal tiene muchos problemas en ese sentido, sobre todo en la faceta internacional, y sus contrapartes por el momento tienen paciencia porque entienden que están tratando con un gobierno nuevo. Bueno, hay que ver eso, cómo se traslada en el peso internacional que tiene Argentina, por ejemplo, en su agenda en la ONU, la agenda Malvinas, ¿sí? Bueno, todas esas cuestiones sumamente importantes hoy están viéndose muy afectadas por la política internacional. ¿Y nos ven confiables? La respuesta es siempre relativa, pero te diría que no. Digo, si tuviera que jugarme, te diría que no, sobre todo porque a las pruebas me remito. ¿Cuántas inversiones han llegado? No, nada. Nada. Digo, bueno, hoy tuvimos la noticia de Petronas con YPF y poniendo la planta GNL en Río Negro, es una de las primeras. Digo, pero no han llegado muchas inversiones. Pero es YPF también diríamos. Bueno, entonces no han llegado muchas inversiones o la lluvia de inversiones que esperábamos. Entonces ahí tenés tu respuesta, Laureano. Digo, si nos vieran previsibles y confiables, probablemente las inversiones estarían llegando. Y hoy pareciera que eso no es así. Una pregunta respecto, me quedó la duda del otro lado, del lado de la oposición. Y tu análisis respecto a lo que fue el impacto Milei, ¿es el que más, comparando con Macri, con otros, es el que más muertos políticos dejó, Milei, al asumir, o sea, posterior a la oposición me refiero? ¿Muertos políticos en qué sentido? Me refiero a que más desaparecieron, me refiero al otro lado, le dejó knockout a varios. A ver, vos te referís a que un Alberto ya no tiene chances, una Cristina no tiene chances. Alberto, Massa, etcétera.
¿Están muertos políticos? Y ellos caen por su propio peso. Digo, Sí. también nunca hay que decir nunca, me lo decían todos mis profesores de la facultad, digo, pero la verdad que hoy la ciudadanía argentina, sobre todo, le ha dicho basta a muchos personajes, pero sobre todo una forma de hacer política también, Sí. que ha quedado, no sé si relegada al ostracismo, Sí. pero que ha sido muy condenada porque la ciudadanía entiende que ha sido el culpable de la situación actual. Sí. Entonces, esa nueva agenda o esa agenda vieja no va a volver a resurgir de la mano de los mismos personajes. Hablamos de Cristina Fernández, hablamos de Sí. Macri. Es muy difícil que esos personajes vuelvan. Sergio Massa casi ahí también. Digo, muy difícil que esos personajes vuelvan a resurgir porque la ciudadanía hoy está demandando algo nuevo, inclusive en esta oposición hacia Milei. No puede pasar como en Brasil, que un Lula estuvo preso, Sí. culpado un poco más y de tener todo lo que tiene por causa de la corrupción, y ahí lo tenés de presidente. Digo, los argentinos no somos ciclotímicos y capaces de revivir de las cenizas a esos que creíamos muertos. Bueno, era lo que charlábamos también respecto al peso electoral que tiene Cristina, ¿sí? A estas nuevas derechas, si se quiere, las dos veces que han sido derrotadas, veamos el caso de Estados Unidos cuando gana Biden con una coalición de izquierda, veamos el caso de Lula cuando le gana a Bolsonaro, veamos el caso reciente del Reino Unido, O Francia. que la izquierda gana, o el cordón sanitario de Francia. Entonces, a las derechas alternativas se le gana con grandes coaliciones electorales, que hoy el desafío aquí en Argentina es quién es el garante de ese acuerdo para que todo el sector del antimileísmo se nuclee bajo una figura. Confluyen. Vemos a Cristina Fernández liderando eso, y bueno, la Cristina capaz de hoy no. La Cristina de dentro de 2 años, bueno, nunca se sabe. ¿Sí? Digo, Claro, eso va a ser otra realidad también, en contexto Pero Puede cambiar en argentino, meses. pero digo, económico. el sistema político argentino ha cambiado. Sí. Analizar lo que está pasando hoy con los anteojos del pasado, es decir, hablar de Juntos por el Cambio, por ejemplo, es historia. Ujú. Entonces hay que actualizarse, hay que tratar de entender este nuevo escenario con nuevos anteojos y con nuevas soluciones. Entonces es la única forma, tanto para el oficialismo como para la oposición. El que intente analizar lo que está pasando hoy con recetas del pasado está condenado al fracaso. Ujú. Noven, gracias por todo este tiempo. Fue casi una consultoría en vivo y en directo. Sí, gracias. Realmente pudimos tocar todos los temas y sobre todo entender a ese electorado que en algún momento va a tener que volver a expresarse y decirle a Milei si hay o no todavía oxígeno como para los siguientes 2 años, ¿no? Pasó tan rápido estos meses que parece que nos hubieran pasado 10 años O juntos. sea, es que sí, ¿no? estaba pensando eso hace muy poquito. Pasaron Arrancó 8 la- meses, pasaron 10 años, tal Sí, cual. sí. Bueno, Laureano, muchas gracias. Siempre es un gusto Buen estar por viaje. acá. Gracias. Y nos encanta siempre poder charlar con vos. Lo mismo. Nehuen Fariña es politólogo, es consultor, es docente universitario y estuvimos charlando con él de todo lo que nos pasa a los argentinos. Después de la pausa, ¿qué pasó con los mercados? Vos que tenías unos pesitos